como todos los martes, nos vamos hasta País de Pinares, ¿m? a adentrarnos en la Fundación de Manolo Lima, porque siguen surgiendo novedades, sigue acercándose gente, siguen las presentaciones de distinta índole, y en este caso lo que se viene es una presentación de un libro muy especial, de dos escritores, poetas de este lugar, ¿m? Que de una forma muy particular presentan o se presentan a través de un libro que se llama De Tal. ¿M? Estamos hablando de Gonzalo Fonseca y de Ignacio Fernández de Palleja, Nacho Fernández de Palleja, con quien vamos a conversar a partir de este momento. Ignacio, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ferdinand. ¿Cuánto tiempo? Una alegría volver a charlar. Bueno, lo mismo digo, ¿eh? Bueno, y además volver a charlar para presentar, para hablar de lo que será la presentación el jueves a las 7:30 de la tarde en la Fundación Manolo Lima, de este libro de Tal, que es una especie de, no sé si de contrapunto, de poesía, si es de yo digo lo tuyo, vos decís lo mío, eh, cómo nos cruzamos, cómo... A ver, contame un poquito de qué se trata de Tal y cómo nace. Sí, bueno, creo que tiraste unos anticipos muy certeros de la calaña de este libro y creo que al hablar de él hablaremos de la charla. Y hablaremos de la charla entre dos personas que somos, en este caso, Gonzalo Fonseca, que está atareado en este momento y por eso me corresponde a mí la oportunidad de hablar y de saludar a tu audiencia y de quién habla. Te decía de una charla, porque como somos amigos desde hace un montón de tiempo y mantenemos una charla desde los más variados y mareados temas, eh, charla que puede ser presencial o que puede ser por medios tecnológicos. Entonces, de pronto, eh, tenemos la costumbre de mandarnos audios largos. De hecho, formamos parte de la tribu de los audiolarguistas. Hay mucha gente que detesta el audio largo, pero entre amigos o ciertas personas con ciertas tendencias al lenguaje es bastante común que nos mandemos audios largos, ¿no? Incluso otro amigo... Tanto lo detestan algunos que ponen no escucho audios Claro. para que El no tema les es que el manden. audio uno lo escucha, si es del trabajo está mal y molesta. Y si es un amigo o alguien de la familia, está bien, yo lo quiero escuchar y la otra persona me quiere escuchar y hay un interés en lo que está diciendo la otra persona y en cómo lo dice. Y de hecho nos empezó a pasar que probablemente a partir de la pandemia, porque en ese momento uno de repente sintió más necesidad de comunicarse o utilizó más estos medios, que por diferentes situaciones hablábamos mucho, cosa que seguimos haciendo, y empezó a pasar que, por ejemplo, un texto de Fonseca, te lo digo, un texto, un audio, él me contaba toda una historia, y yo le dije, qué buen cuento, y eso lo escribiste ya, le digo, no, no lo había escrito. Al final lo terminó escribiendo, lo publicó en la revista 100% de Interés Público que circula de Gran Maldonado, y ese fue como un paso y en determinado momento empezamos también a regocijarnos no solo en decirnos cosas, en comentarnos cómo va nuestro día, nuestra familia y bueno, y otros aspectos de nuestras vidas, sino también en el cómo, y ahí es donde entra el tema del lenguaje, ¿no? En cómo decimos las cosas, en de alguna manera ir levantando la apuesta en decir el disparate más grande o en algunos momentos en tocar la fibra más profunda, que es lo que en definitiva terminó siendo este libro, que está hecho a cuatro manos, a dos cerebros, pero a una sola charla. A ¿Qué ver, ¿cómo es significa eso? esto? La mecánica consistió en que en determinado día, no me acuerdo por qué, alguien escribió una cosa que había dicho el otro, lo recoge en un texto y eso fue rápidamente respondido. Y bueno, incluso mira, empieza así, en un texto firmado por Gonzecández de Falleja. Ahí viene lo del de Tal, porque todos los textos están
no titulados con un título común, como no sé, Amor constante más allá de la muerte, sino con un seudónimo que en general mezcla nuestros nombres y en otros casos empieza a delirar y a tener cualquier otra cosa, e incluso a homenajear algunas figuras. Y acá dice, terminó el Zoom, terminó y me puse a producir chorizos, un textito de Zoom, un textito sin contacto, sin acoples, no sé qué. El Zoom, esto nos estaba aquejando la realidad de tener que tener reuniones por este artefacto diabólico que se llama Zoom, que incluso se utilizaba para dar clases, ¿no? Y el otro va y le contesta, dice, Zoom significaba, soy un invento para calentar agua para el mate, intento portátil de tecnificación de rituales ancestrales, prohibido por las usinas termoeléctricas del estado de la poesía de Pereira, etcétera. Y ahí sigue. Leí algunos versos donde estábamos de alguna manera haciendo catarsis de lo que nos estaba pasando y riéndonos de eso y empezando a asociarlo con otras cosas, el juego con la palabra, el Zoom, que es el Z-O-M, enseguida alguien recordó que era aquel aparatito que se utilizaba para calentar agua para el mate, que en realidad es Prohibido, además, ¿no? ¿eh? Prohibido. Actualmente prohibido, claro, esto quizá deje un poco perpleja a una generación posterior que no sabe que se utilizaban unos aparatitos con resistencia para calentar agua para el mate que estaban por todas partes, ¿no? Entonces empezamos en esta y lo que sucede es que la autoría de los textos está diluida porque de pronto lo que escribía en las manos de Fonseca eran palabras que yo había dicho, pero mezcladas con cosas de él y viceversa, con lo cual el juego era bien interesante porque en algún momento uno podía encontrarse con que el otro había retratado alguna situación dicha por uno mismo, pero resignificada, y uno hacía lo mismo y era como un constante ida y vuelta, por lo cual el texto es como todo un gigantesco texto cuyo significado en realidad a nosotros se nos escapa un poco, porque es como nuestra charla, pero claro, nuestra charla, como uno cuando uno habla con el otro y habla de sí mismo, pero también habla de otros, por lo tanto también hay situaciones de la vida real que están reflejadas ahí. Hay algunas personalidades que se encuentran profusamente homenajeadas, como por ejemplo Luis Pereira, que bueno, recibe un homenaje, pero no de un homenaje de mármol. De hecho, Pereira es mentado como el culpable de todas las cosas, se lo nombra de manera picaresca un montón de veces, y bueno, hay algunos otros personajes que habría que descubrir acá dentro de los títulos de los poemas o incluso en los cuerpos de los textos. Y se trata básicamente de la idea de jugar, y que opino yo, que soy el que está hablando en este momento, y creo que Fonseca suscribe, que es una de las cosas que se puede hacer con el lenguaje y que de las que puede hacer la literatura. Muchas veces existe la noción esta de que la literatura es una cuestión seria, importante, que sirve para, no sé, darle identidad a los pueblos, etcétera, o sea, la importancia de la lectura, todo ese tipo de cosas. Pero suele desdeñarse el jugueteo, la experimentación, la creación de nuevas maneras de ver, en este caso una manera diferente de producir un texto. Por supuesto que no somos ni los únicos ni los primeros. Por ejemplo, acá en Uruguay está Leonardo de León y Matías Avero, ¿no? Avero, no me acuerdo el nombre, Matías Avero, jugador de fútbol, que escribieron un libro de poemas entre los dos. Existe la historia de Borges y de Casares, con quienes no nos vamos a comparar. O sea, esto ya tiene algunos antecedentes y bueno, me parece que si se puede rescatar algo es la idea de que nos hemos divertido, y nos pasó en determinado momento que fuimos justamente a la casa de Manolo Lima y nos pusimos a leer esto frente a un grupo de gente, y la gente empezó a reírse de una manera descontrolada que no preveíamos realmente, porque sencillamente nosotros habíamos descrito las cosas como nos salían, sin mucho filtro, que es algo que nos ha destacado Gerardo Ciancio, que generosamente escribió el prólogo y nos ha dado para adelante. Es un gran escritor y crítico, un tipo muy importante dentro del ámbito de la poesía de Uruguay. Y él recoge esa idea de juego. Ahora, decime una cosa, Ignacio, ¿qué pasa, qué te pasó a vos y le pasó a Fonseca
cuando ustedes fueron a leer algo que creían que había escrito en serio y la gente se reía como loca? Y disfrutamos mucho, porque en realidad está bueno ver que la gente se ría. Es que en realidad nosotros lo escribimos, eh, porque jugar se juega en serio. O sea, vos cuando mirás cualquier niño que está jugando, yo creo que un poco la escritura es preservar ese niño interior. El niño juega en serio con, no sé, con autitos, o juega en serio a las muñecas, o juega en serio a lo que esté jugando. Lo está haciendo absolutamente concentrado o concentrada, y poniendo de todo de sí, en realidad, haciendo lo mejor y disfrutándolo. Y en algún caso ese juego, bueno, deriva en cuestiones que terminan siendo humorísticas porque hay situaciones inesperadas en el lenguaje, que es parte de lo interesante en el proceso. Es que nosotros esperábamos siempre lo que venía del otro, porque nunca sabías con qué te podía venir, porque incluso hay distintos tipos de textos, no son Por todos ejemplo, ¿podés iguales. darnos un ejemplo de un texto cortito, una cosa Algo breve? cortito, déjame Algo ver. breve. Por ejemplo, Para- te leo una parte de uno, mirá, que está firmado por un autor de nombre impronunciable, y que dice: soy oblongo, epifánico y erecto, numerado, contrafáctico y rizómico, cayetano, vitalicio y anatómico, deflorado, serpentino y genofóntico, montañoso, aragobano y fortunero, bosquimano, pitonizo, netflixero, gremialista, arborista y patrinquero, obsidiano, palafrénica, abortero. Magnetisto, pecho frío, brasilero, clorofilo, afrechudo y esperpento, habitado, moratorio y sabanero, florecido, bombarolo y pleistoceno. Y así sigue, ¿no? Y después hay otro que está en la página de al lado que dice: vos, amistad, a los alfajores de pastillas de colores, interruptores, murguistas de ilusión, Sion, del priorato marcianesco y con condón, don de gentes alineadas la mufa de empiricón, John, y las islas de cemento con pompón, y así sigue, ¿no? No sé si me escuchas. Sí, perfecto. Ah, sí, escuché un ruido, pensé que... Dice: pone un chanchito a la parrilla del amor, no te entiendo, carioca, yo contesto, etcétera, etcétera. En general, estos son dos, pero pasa que está la idea, está el juego de intentar sorprendernos, que para responder tu pregunta, seguramente también sorprendió, y bastante más, a los que estaban escuchando porque no conocían de qué iba la cosa y recibían doblemente la sorpresa. Nosotros pues ya lo conocíamos, pero igual había una diversión previa. Y me parece que yo incluso me acuerdo que en determinado momento fui a una lectura de poesía donde leyó Fonseca hace un montón de años en el Café de París, y yo no recuerdo haberme reído tanto nunca en una lectura de poesía ni en ninguna otra cosa, porque a veces el mecanismo del humor no es el premeditado, no es que yo intento hacerte un chiste, por eso incluso a veces resulta forzado. El humor se da cuando algunos elementos quedan como ordenados de una manera diferente a lo habitual y sorprenden. Eso es el mecanismo del humor, y en realidad, para terminar de responderte, quedamos muy contentos de que la gente quedara contenta y No, brindamos. además, yo supongo que debe ser bastante difícil contenerse, no ponerse al tono de la risa y no poder seguir leyendo, para ustedes que están frente al público tratando de leer el trabajo, ¿no? Y que tentarse debe ser la primera consecuencia, ¿no? Bueno, en realidad creo que lo sobrellevamos bastante bien esa primera vez, salvo un momento que creo que yo no aguanté en determinada situación, pero me contuve. Pero lo que pasa es que, claro, nosotros lo hacemos en serio eso. Y si vos mirás, generalmente los tipos que han sido humoristas son personas que de repente tienen una cara de piedra y están diciendo las barbaridades más grandes, que básicamente eso es lo que termina funcionando. O sea que en realidad estamos muy compenetrados, muy concentrados en eso, y lo llevamos bastante bien, porque en realidad no existe la intención de hacer un chiste, es que quedó de alguna manera así, y si el efecto de la risa, creo yo, se genera en los demás porque nosotros nos estamos tomando muy en serio algunas cosas que son dichas de manera muy ridícula, Y y esto lo lleva a también un de es tal como un dos. mensaje, ¿no? ¿Mm?
¿Lo lleva a un Detal 2 esto? ¿Ya están Sí, pensando en bueno, está en eso? proceso ya. Y llevamos como, no sé, 80, 70 y pico de textos ya de otro ejemplar que quién sabe si ve la luz. El tema de este, que fue, bueno, que termina motivando la aparición de este libro en papel, es que nosotros lo mandamos sin pensar mucho a un concurso que había de una cuestión de internet y sacamos una mención de esto de una manera un poco inesperada, porque realmente se presentaba todo tipo de textos. Después no nos satisfizo mucho el mecanismo que nos proponían para publicar y resolvimos publicarlo por esta editora Ginkgo, que hizo una edición muy linda. Esto sí puedo decir que es muy lindo. Sobre el contenido no me puedo hacer tanto cargo porque soy coautor, pero la edición sí quedó muy linda y bueno, y estuvimos haciendo una preventa hasta, bueno, final de junio, y a partir de ahí ya está disponible en la librería Chamangá, que por cierto va a estar vendiendo nuestros ejemplares, y me confirmó Servando, el responsable de ese comercio tan importante en la zona, que adquirió un método tecnológico que le va a permitir cobrar con tarjetas si alguien quiere llevar, si alguien no quiere llevar dinero en efectivo, que ya sabemos que nos cuesta tanto. O sea, mira, con esto te digo Bien, que la todo esto presentación está será hecha, los estudios deben tener. pasado mañana, ¿no? El jueves a las 19:30, allí en Orión, entre Pesa Austral y León, parada 30, de Pinares, en la casa que se llama País de Pinares, precisamente, que es el lugar de la Fundación Manolo Lima. Así que bueno, habrá risas a placer, seguramente, el próximo jueves. Gracias, Nacho de Pallejas, por acercarte hacia nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la entrevista, por la comunicación, y esperemos vernos, Ferdinand. A ver si aparece Con por ahí mucho esta cosa. gusto. Dale, un abrazo. Un abrazo.